Hola, soy Jessica Ojeda del Selva Inglés y en esta lección vamos a aprender cómo pronunciar los verbos del pasado simple en inglés. Y esta es lección número 3 del pasado simple. Vamos. Pues, primero vamos a ver unos ejemplos de los verbos del pasado. Siempre terminan, los que son regulares, siempre terminan en ed. Por ejemplo, crushed. Quiero que pongas atención en cómo pronuncio estas palabras, ¿ok? Crushed, wiped, wiped, begged, begged. Y luego vamos a aprender cómo pronunciar cada uno de estos verbos. Pero primero quiero que veas los verbos. Begged, started, started, seemed, seemed, ticked, ticked, liked, liked, collected, collected, moved, moved, wondered, wondered, attended, attended, hated, hated. Okay, that was all of them. That was all. Fueron todos. Vamos a ver 3 reglas de cómo pronunciar los verbos del pasado simple. Regla número 1. Si el infinitivo del verbo termina en los sonidos, no las letras, ¿ok? Los sonidos de o de, eso sería, digo, t, d. Cuando ves que tiene estas líneas a los dos lados, así, de una letra, quiere decir que es un sonido, no es la letra. Entonces, esto es t, d, ¿ok? Se pronuncia la ed al final, ed, agregando otra sílaba. Eso es muy importante. Esto es cuando se agrega otra sílaba. Si no terminan los sonidos t ni t, entonces no se agrega otra sílaba. Vamos a ver un ejemplo. El verbo decide, decide, termina en e, pero el sonido termina en d. Decide. Entonces la pronunciación de la ed es decided. 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 Otros ejemplos: pointed, pointed, wanted, wanted, heated, heated, created, created, dated, dated, needed, needed. En cada uno de estos verbos termina en el sonido t o d, ¿ok? Entonces tenemos que agregar otra sílaba. Eso es lo más importante de todo, ¿ok? Cuando terminen los sonidos t y d, entonces hay que agregar ed. Vamos a ver otra vez la lista que vimos anteriormente. Vamos a ver cuáles de estos verbos terminan con la pronunciación de la regla número 1 cuando hay que agregar otra sílaba, ed. Crushed, crushed. No escuchó ed, ¿no? No es crushed. Estoy diciendo crushed. Wiped, wiped. Wipe. Si olvidamos que tenemos ya en pasado, el verbo en forma infinitivo termina en el sonido p. El sonido de la letra p. Wiped. Entonces no hay que agregar otra sílaba. Wiped. Begged. Begged. Tampoco. Started. Started. Esta sí, ¿verdad? Porque el infinitivo termina en el sonido T.
Entonces sí, started. Bien hecho. Seemed. Seemed. Tampoco. Ticked. Ticked. No. Liked. Collected. It does. Collect. Termina en el sonido de la T. Collect. Collected. Moved. Moved. Wondered. Wondered. No. Attended. Attended. Es así, ¿no? Este verbo sí termina en el sonido de, entonces hay que agregar otra sílaba. Attended. Hated. Hated. Esta también. Hated. Muy bien. Ahora vamos a aprender regla número 2. Si el infinitivo del verbo termina en un sonido sin vibración, en la garganta, la pronunciación de la ed es t. No se pronuncia la ed así como ed cada vez. No, depende de cómo es el verbo en el infinitivo y cómo se pronuncia. Esta vez vamos a ver si tiene o si no tiene vibración. Si no tiene vibración, entonces se pronuncia t. ¿Ok? Estos son unos sonidos que no tienen vibración en inglés. Ch, k, s, sh. ¿Ok? Si ves que una palabra, un infinitivo termina en estos sonidos, entonces cuando se cambia al pasado simple, la ed no se pronuncia ed, se pronuncia t. Por ejemplo, el verbo mix. Mix termina en un sonido donde no vibra la garganta. Entonces su pronunciación en pasado será como si tuviera solo una T al final. ¿Ok? Y sin pronunciar la E de la ED. Es importante, es muy importante que no agregues otra sílaba. Entonces, tienes que pronunciarla así como mixed. Sería mal decir mixed. Así no. Mixed, no. Tienes que decir mixed. Así como si tuviera una T al final. Mixed. Vamos a ver unos otros ejemplos. Switched. Switched. Laughed. Laughed. Y casi se me olvidó que una prueba para ver si un infinitivo tiene vibración es solo tiene que poner los dedos aquí en la garganta y del infinitivo. Switch. Switch. Ch, 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 ch. No tiene vibración. No siento nada aquí. Entonces, cuando es solamente el último sonido, ¿ok? Porque toda la palabra switch sí tiene vibración, pero es la última, es el último sonido, ¿ok? Que es importante aquí. Switch. Ch. No hay sonido. No hay vibración, digo. Entonces, switched, laughed, shocked, jumped, jump, no, passed, passed, pass, no, finished, finished, shh, shh, no tiene vibración, entonces sabemos que tenemos que poner T al final. Boxed, boxed, box. Es un poco más difícil la X. Box. No tiene vibración. Boxed. Bien hecho. Ahora vamos a ver otra vez la lista de los verbos en pasado. Vamos a ver cuáles terminan en T, el sonido T. Crushed. Crushed. Crush. Shh. No tiene vibración, entonces sí. Crushed. Wiped. Wiped. Wipe. No tiene vibración, entonces también. Begged. Begged. Beg. G.
Sí tiene. Y vamos a ver en regla 3 cómo pronunciar begged. Started, started, start. El sonido T no tiene vibración tampoco, pero sabemos que si termina en el sonido T o D, D. Difícil decir sonidos en vez de letras. Tenemos que agregar ed, la otra sílaba. Entonces, en este caso, no se pone T al final. Seemed, 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 mucha vibración. Tick, 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 k, k, k. No hay vibración. Ticked. Entonces sí, T al final. Liked, liked, like, k, k, k. No hay vibración, entonces sí, tenemos que poner T al final, el sonido. Collected. Otra vez termina en T. Moved, moved, move. Sí, hay vibración. Entonces, aquí no. Wondered, wondered, wonder, También hay mucha vibración, entonces no. Y attended, attended. Termina en D, entonces sabemos que tenemos que agregar otra sílaba como regla número 1. Y la última, hated. También tenemos que agregar otra sílaba porque termina en el sonido T. Ahora por fin, regla número 3. Lo siento porque esta lección es muy larga, pero esta lección es una de las más importantes de todas las lecciones de inglés, ¿ok? Entonces es muy importante que veas esta lección, toda la lección, ¿ok? Porque es importantísimo que aprendas estas 3 reglas. Alright. Si el infinitivo del verbo termina en un sonido con vibración, en la garganta la pronunciación de la ed es D. Alright. Unos sonidos, por ejemplo, B, G, U, V. Can't make that one on my own. No sé decirlo. Y. Z. ¿Ok? Y los vocales. Es difícil para mí decir los sonidos sin palabras, pero lo intento. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de esto. Enjoy. El verbo enjoy termina en un sonido donde vibra la garganta. Enjoy. Hoy. Sí, hay vibración. Entonces su pronunciación en pasado será como si tuviera solo una D al final de la palabra y sin pronunciar la E de la ed. Es importante que no agregues otra sílaba. ¿Ok? Por ejemplo, beg. Beg es el infinitivo. Beg, g. Si hay vibración, entonces begged. Begged. No hay otra sílaba aquí, ¿ok? No digas begged. Begged. Ahora es begged. Yelled. Yelled. Named. Named. Mind. Mind. Considered. Considered. Raved. Raved. Buzzed. Buzzed. Showed. Showed. Cried. Cried. Bien hecho. Ahora, la última vez vamos a ver esta lista. Vamos a ver todas y vamos a saber cómo pronunciar todos estos verbos. Vas a sentir muy bien, voy a sentir yo muy orgullosa de ti. Crushed. Wiped. Begged. Sí, esta sí tiene la D. Begged. Porque hay vibración en el último sonido de la palabra en infinitivo. Started. Seemed.
Seemed. Esta tiene la D al final. Ticked. Liked. Collected. Moved. Moved. Move. Si hay vibración, es regla número 3, termina en D. Wondered. 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 Este también. Attended y hated. Thank you very much for watching this whole lesson. Ahora quiero que practiques en la sección de los comentarios abajo, ¿ok? Describe what happened in this picture using only the past tense. Label the past tense verbs as id, t, or d, so that you can practice thinking about which one is the correct pronunciation. Let me give you some hints. Unas pistas. Ok, si no entendiste, lo que quiero que hagas es dime lo que pasó en esta foto usando solamente el pasado simple. Ok, y con cada verbo que uses quiero que pongas, por ejemplo, si termina en el pasado simple y la pronunciación termina en T, pues ponga la T, puntito. Ok, unas pistas. Puedes usar estas palabras para ayudarte a decir lo que pasó en la foto. Open, receive, decorate, visit, unwrap, smile. Ok, pues como esta es parte 3, también deberías ver parte 1 y parte 2 para saber cómo formar, escribir, deletrear más que nada los verbos en pasado simple. En esto te voy a enseñar en parte 1. Y en parte 2 te enseño cómo formar oraciones en el pasado simple. Okay? That's everything. I hope you've enjoyed this lesson. Please give me a thumbs up and do the exercise. See you later. Bye bye. Gracias por ver esta lección de inglés y aprender inglés con nosotros. Me gustaría invitarte a nuestro Twitter, es twitter.com/selveinglés. Como regalito por seguirnos, te vamos a dar gratis un PDF de los verbos de cada tiempo y cada aspecto en inglés, ¿ok? Vamos a darte una explicación pequeña de la gramática de cada tiempo y aspecto y también ejemplos de cada persona, o sea, de I, you, he, she, we, they, todos, ¿ok? Un ejemplo de cada uno en negación, interrogación y también en afirmación, ¿ok? Entonces, este PDF se puede usar como una referencia y también para aprender. Pues, mándame saludos por Twitter, te veo ahí. See y'all there. Bye-bye.